En el video que van a ver a continuación vamos a presentar el tema de qué son los derechos indígenas. Vamos a tratar varios temas, vamos a tener algunas entrevistas, pero principalmente para abordar el tema del derecho indígena, lo que tenemos que saber es qué es el derecho indígena. El derecho indígena principalmente es el conjunto de concepciones y prácticas consuetudinarias orales que organizan la vida interna en los pueblos originarios. ¿Qué son los pueblos originarios? Los pueblos originarios son aquellos que pasaron por un proceso de conquista. La existencia de estos pueblos es anterior a la existencia del Estado de México. Surgió en el siglo XIX y hasta la fecha conservan parcial o totalmente sus instituciones políticas, sociales, jurídicas y culturales. Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Jantes Díaz, venimos de la Universidad Tangamanga, entonces le vamos a hacer una serie de preguntas. Sí. ¿Cuál es su forma de organización o convivencia jurídica o de orden? Trabajar. ¿Cómo? ¿Cómo es como ustedes se organizan? O sea, en su pueblo, en su comunidad, ¿cómo están organizados? Nosotros en un grupo de indígenas que les llamas guatancillos. ¿Y este grupo de dónde viene? De aquí de Orizaba, Veracruz. ¿Quiénes son sus autoridades? Nadie. No hay nadie que, digamos, lleve el orden o cosas así. No. Si tienen algún conflicto, ¿de qué manera lo solucionan? ¿Cómo? Un conflicto, si llegan a tener un conflicto entre ustedes, ¿de qué manera lo solucionan? ¿Cómo es? A ver, ayúdame. También, ¿acaso? Pues bueno, allá constantemente cuando tienen un conflicto, pues hay veces que ellos se juntan todos los del pueblo y ellos mismos hacen todo eso. O sea, entre todos los integrantes de la comunidad del pueblo solucionan cualquier problema que tengan. Ok, muy bien. ¿Conocen cuáles derechos tienen? Derechos con los humanos. Todos, ¿no? Los mismos derechos de todos. Sí conocen qué derechos tienen. Pero por ejemplo, usted, ¿cuál es un derecho que usted sepa que sí tiene? Trabajar. No. Pues estudiar o algo así, ¿no? ¿Usted tiene derecho a estudiar? Ajá, muy bien. ¿Y algún otro que conozca? No. Ese sería el que más presente tiene, por decirlo así. Estudiar o de... Sí, ¿no? Sí, está bien. ¿Cuál considera que sería una buena forma para darles a conocer sus derechos? Por ejemplo, ahorita nos damos cuenta que posiblemente no los conozcan todos los derechos que tienen ustedes como persona. Entonces, ¿ustedes cuál consideran que sería la forma más conveniente de que el gobierno se los pueda dar a conocer y que ustedes tengan acceso? Dejarnos trabajar. Sí, pero ¿de qué forma usted cree que los puede conocer todos los derechos que usted tiene como persona? Se le facilitaría saberlo. Sí, así, o sea, pues que nos den un folleto, una información sobre los derechos que tenemos nosotros. O sea, ¿usted considera que sería buena idea que les repartieran folletos ya para que ustedes tuvieran conocimiento de los derechos que ustedes tienen? Sí. Muy bien, está bien. ¿Ha sufrido violación a sus derechos? ¿En qué situación? ¿Ninguna vez ha sentido que hayan violado sus derechos? ¿Ha sufrido algún tipo de discriminación en alguna ocasión? Algunas partes. Sí ha sentido que las personas, la sociedad los han discriminado. Sí. Como, ¿qué tipo de discriminación o en qué momentos? De vernos, de la risa y de hablar, de criticarnos, de hablar, de vernos y de la personalmente que nos mira. O sea, ¿usted ha sentido que cuando las demás personas los ven se burlan de ustedes y dicen cosas de ustedes? Sí. Ya. ¿Serían todos o sería otra cosa más? Sí. Ok, muchísimas gracias. Sí. Bueno, pues yo creo que con eso sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Jantes Díaz, vengo de la Universidad Tangamanga y les voy a realizar una serie de preguntas.
¿Cuál es su forma de organización o convivencia jurídica o de orden en su comunidad? En la comunidad, ¿cómo no lo entendimos? O sea, ¿cómo es su forma de organización o de convivencia? O sea, ¿cómo se organizan entre ustedes? No sé si se rigen por nuestras leyes, o sea, como la Constitución política, O como la que ustedes o ustedes tienen unas aparte. No hay el pueblo se organiza, hace una, ¿cómo se dice? Un anuncio. Una reunión, no sé cómo le dicen aquí. Y ya elige a uno de nuestros ciudadanos de ahí, del pueblo, quién es el que va a estar todo el año gobernándonos. Se dice así, pero es un jefe municipal del municipio. Y ya de ahí, conforme ellos sigan, pero tenemos las leyes de todos, todo México, todo Michoacán, las mismas leyes respetamos. ¿Quiénes son sus autoridades? De este año, pues la verdad no sabemos porque no estuvimos este año allá, pero pues cada año cambian las autoridades. Si tienen algún conflicto, ¿de qué manera lo solucionan? Pues con una asamblea se reúne la comunidad y ya ahí votan las opciones. Si alguien comete algún delito como de un robo o así, pues ya se castiga o se multa. Depende de cómo sea el delito, ¿cómo se dice? Que cometa. ¿Conocen cuáles derechos tienen? Pues la mayoría no, pero de las mujeres que no seamos golpeadas, que vayamos al doctor a revisarnos, a checarnos, porque hay muchos que no hacen eso y hay muchas enfermedades ahí en el pueblo. ¿Cuál considera que sería una buena forma para darles a conocer sus derechos? Pues que fueran gente que ya esté estudiada a orientarnos, a darnos a conocer todos los derechos. ¿En alguna ocasión ha sufrido violación a sus derechos? Pues no, casi la mayoría no. ¿Ha sufrido un tipo de discriminación en alguna ocasión? Pues sí, aquí en las ciudades sí, pero dentro del pueblo de donde somos no, ahí todos nos respetamos, nos llevamos bien. Pero saliendo de ahí sí, a veces por nuestro vestuario o por la forma de hablar, de expresarnos. Ok, serían todas las preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre el primero y segundo artículo de la Constitución mexicana. En el primer artículo nos dice en el tercer párrafo que queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico o nacional. En el segundo artículo nos dice que la nación tiene la composición pluricultural originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de población que habitan en el territorio actual. Para esto, en el artículo segundo, se modificó y se agregaron el apartado A y B. En el apartado A se contemplaron 8 fracciones destinadas a libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Para concluir, existe algo que se llama pluralismo jurídico, en el cual son dos sistemas que básicamente están trabajando de la mano, que en este caso sería el federal y en el otro serían sobre la parte de las comunidades, que son aquellas que hacen sus propias leyes, pero básicamente tienen que ir de la mano a nuestra Constitución mexicana, que este sería el requisito que se les pone a los indígenas.
Fundamentación de los derechos humanos. Se establece que la discriminación racial se aplica a toda la distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, cuyo objeto es resultado sea anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en cualquier esfera de la vida pública y privada. Las tareas de la Visitaduría se encarga de recibir y tramitar las quejas de los pueblos e individuos indígenas, realizar labores de difusión y capacitación acerca de los derechos humanos de los pueblos indígenas, investigar y publicar temas relacionados con la materia, defender las garantías fundamentales de los indígenas internos procesados y sentenciados en los fueros federales. En 1992, la Declaración sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a la minoría nacional o étnicas se establece que los estados protegerán la existencia y la identidad de la nación y étnica. El Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en el país independiente, Tratado Internacional, surgió el 27 de junio de 1989. Establece el derecho de los pueblos indígenas, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, reconocimiento de los pueblos indígenas por los objetos jurídicos. Bien, les voy a hablar un poco acerca de lo que es la complejidad del problema. En este caso, el problema principal sería la discriminación. La discriminación que sufren las personas que forman parte de un pueblo indígena principalmente se debe a que no tienen tantos derechos y no se les respetan sus costumbres. En México hay muchos pueblos indígenas, los cuales atraviesan por la misma situación. Históricamente han carecido de oportunidades educativas equivalentes a la del resto de los ciudadanos. Por lo tanto, tienen menos niveles educativos y tienen menos años de escolarización. Una gran parte de lo que fomenta la discriminación es su situación económica y su forma de vestir. En el 2010 se llevó a cabo una encuesta que arrojó los siguientes datos. Los 5 estados del país que ocupan los primeros lugares del ranking de no discriminación son Aguascalientes, Zacatecas, Ciudad de México, antes llamado Distrito Federal, Tlaxcala y, sorprendentemente, Guerrero. Los estados más indígenas del país son Oaxaca y Puebla, los cuales ocupan puestos intermedios en el ranking. De los últimos 5 figuran Sonora, Michoacán, San Luis Potosí y, en último lugar, Yucatán. En un sondeo realizado en México en el 2013, arrojó los siguientes datos. Las personas consideran que el grupo más discriminado de la sociedad son las personas que pertenecen a un pueblo indígena, y los factores que fomentan la discriminación son el color de piel y la situación económica. En cuanto a una encuesta realizada el domingo 15 de abril del 2018, se pudieron recabar la siguiente información. Los encuestados afirman que la mayor desventaja de pertenecer a una comunidad indígena es la discriminación, según contestó un 43.7%, y que los obstáculos por los que atraviesan las personas que forman parte de una comunidad indígena son la marginación y la discriminación, según contestó un 5.8%, así como también lo son la exclusión y el alfabetismo, según un 5.8% y un 4.3% respectivamente. En cuanto a si el color de piel influye a la discriminación, un 51.5% contestó que afirmativamente, un 72.2% contestó que sí, y un 3.8% considera que tal vez. También el rechazo a las comunidades indígenas en México ocurre pese a que un 72% respondió tener raíces indígenas y un 26.28% respondió que en alguna parte. Los entrevistados reconocen que la vida para los indígenas es más difícil
y que la mayor ventaja para ellos es tener muchas tradiciones y costumbres. Un 18% cree que no tiene ninguna desventaja. A mi parecer o desde mi punto de vista, considero que en una sociedad con paz positiva, la situación étnica, cultural o indígena no debe ser una desventaja en ninguna situación o circunstancia de la vida. Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre un peritaje antropológico en el estado de Guerrero en el año 2002 por los peritos Aida Hernández y Héctor Ortiz. Este trata sobre unas víctimas de violación sexual por parte de los elementos del ejército mexicano. Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Canú fueron violadas por integrantes activos del ejército mexicano. Para juzgar el caso de Inés, la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó un peritaje cultural con el objetivo de demostrar la violencia sexual que sufrieron tuvo un impacto no solo en ella y su familia, sino en toda la comunidad y organización, ya que lo individual y lo colectivo se encuentran estrechamente vinculados. Se solicitó el desalojo de los militares de la región de la montaña de Guerrero como una garantía de no repetición de los hechos. Y el papel de los peritos ha permitido a los jueces emitir una sentencia que incluye reparaciones colectivas generalmente adecuadas. Bien amigos, como pueden ver les acabamos de mostrar un video en el cual resaltamos un poquito los derechos que tienen todas las personas que forman parte de un pueblo, una comunidad indígena, así como también resaltando un problema el cual lo fomentamos nosotros mismos como sociedad. Entonces espero que este video les ayude un poquito a reflexionar acerca de nuestra forma de pensar y que tomemos en cuenta que aunque ellos formen parte de un pueblo, una comunidad indígena, se vistan o hablen diferente que nosotros, no los hace menos como personas. Entonces yo los invito a evitar esos comentarios, a evitar esas burlas que de repente se nos hace fácil hacerlos. Y a nombre de mis compañeros y amigos, les doy las gracias y espero que les guste el video. Hasta pronto.